silence. Voy a utilizar ¿qué definición tenemos sobre historia clínica obstétrica? Como sabemos, es un conjunto de documentos que van a surgir de una relación que existe entre la obstetra y el paciente, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, es el único documento válido desde el punto de vista médico-legal, en el que se van a consignar todos los datos de la gestante, ¿no? ¿Cómo se van a consignar estos datos? Estos datos van a ser dados de una forma ordenada y sobre todo detallada. ¿De qué? De los datos subjetivos, objetivos, anteriores, actuales, sean familiares o personales. ¿Qué nos van a permitir, chicos? Nos permiten realizar un buen diagnóstico, establecer un pronóstico y consecuentemente el tratamiento. Se dice que es un instrumento básico. ¿Por qué? Porque sin ella la obstetra es imposible que podamos tener una visión completa y global de la evolución de nuestra gestante, ¿no? Esta se va a elaborar de acuerdo al tipo de atención o servicio que nosotros estemos brindando. Y se origina con el primer episodio del control del embarazo, el primer embarazo, ¿no? Entonces, seguimos. Las características. He mencionado 5 características. Una de ellas es la confidencialidad, la seguridad, la disponibilidad, que sea una historia única y legible. A ver, ¿a qué me refiero cuando es una historia confiable? ¿No? Sucede en caso, y creo que cualquiera de nosotros que hemos estado cursando la carrera de obstetricia, hemos podido observar casos. Por ejemplo, que la paciente haya tenido abortos con una pareja antigua, ¿no? Y la pareja actual de repente se enteró por ahí, escuchó rumores y quiere saber, te pregunta, señorita obstetra, ¿podría decirme esto? Entonces, ¿qué podemos ocasionar problemas? Se puede brindar una información a otras personas, incluso familia de la paciente, con la autorización de ella misma. Sin su autorización, no. Como ya les dije, hay datos confiables y que pueden ocasionar problemas en ella. Porque también es una historia clínica segura, ¿no? Los datos tienen que ser verídicos, exactos. No podemos inventar, no podemos obviar cosas. Disponibilidad, algo que siempre he podido también ver. Porque es una historia clínica, tiene que estar disponible siempre. Tenemos una paciente que estuvo en trabajo de parto, se produjo el parto, se fue, la mandaron a hospitalización, nuevo alumbramiento, puerperio, perdón. Y luego de eso, la paciente le dan de alta, se va a su casita y por ahí hizo una complicación postparto, ¿no? Hizo una hemorragia, por ejemplo. Entonces, en el transcurso de que la historia va pasando de ambiente en ambiente, no volvió al lugar donde están todas las historias clínicas, entonces no va a poder estar disponible siempre. Incluso la obstetra se olvidó de llenar alguna cosa, de algún dato, y por casualidad se perdió, se confundió, qué sé yo. Y al momento que la paciente entra por emergencia y la buscamos y mandamos a buscar la historia clínica, no la encontramos. Entonces, mucho cuidado con eso porque tiene que ser una historia disponible, única. No puede haber otra historia. Un momento, Ana, ¿puedes detenerte? Sí, claro. Quisiera decir a la persona que está poniendo alguna letra, algún color, por favor, que se detenga y si no le interesa la exposición, que no malogre, porque hay muchas personas que sí le gustaría eh, el escuchar. No sé en realidad quién es exactamente, pero le agradecería que por favor no siga con eso. Ya, chicos,
¿Puedo continuar, Jordan? Sí, sí, por favor. Si es que es también a veces algún niño, algún hijo, por favor, que evite eso. Muchísimas gracias. Puedes continuar y si por favor a la persona que lo hizo pudiera borrar, se lo agradeceríamos. Ya, continuamos. Entonces, es una historia única, no pueden haber dos historias clínicas en casos quizás muy extremos que la historia se haya perdido, obviamente se hace una nueva, pero no pueden haber dos historias clínicas legibles. Algo tan común sucede muchas veces que al momento de nosotros escribir alguna historia clínica, algún detalle, algún dato, alguna fecha que hayamos podido rescatar de la paciente, sobre todo al redactar, que la letra es poco entendible y entonces no nos va a permitir quizás saber si es que la obstetra hizo un procedimiento o si no lo hizo, incluso ni se entiende, y cuando no se entiende, obvian los procedimientos y por casualidad no leímos porque simplemente no entendemos nada de lo que hizo la otra obstetra y nosotros lo volvemos a hacer porque no entendimos nada. Entonces, desde ahí también es tan importante tener una letra que seguimos con los requisitos, que sea una guía diciendo un requisito de la historia clínica es que sea exacta, no podemos, perdón, veraz, no podemos inventar datos porque simplemente por flojera no hice algún procedimiento y quise inventar una presión, quise inventar una temperatura o no sé, tantos datos que tenemos que colocar en ella, no podemos inventar. Entonces por eso tenemos que decir que la historia clínica tiene que ser un requisito para eso veraz, exacta y la identificación del profesional. He visto casos que el momento que hacen la historia clínica redacta, yo sé que a veces están apurados, yo sé que a veces hay varias cosas en contra, el tiempo, ¿no? Pero es necesario siempre tener en cuenta que la identificación del profesional debemos colocar en nuestra historia clínica, con el nombre, ¿no? Con nuestro firma, incluso con nuestro sello. Para para algún problema que se pueda presentar más adelante. Ya, ¿y cómo está dividida? La historia clínica está dividida por interrogatorio o anamnesis, ¿no? Por una exploración física, por exámenes auxiliares, impresión diagnóstico y el tratamiento. Seguimos las recomendaciones de la historia clínica. Prestar atención. Una de las cosas que siempre tengo que rescatar es prestar atención a la paciente. No debemos interrumpirla innecesariamente. Si ella al menos nos da esa confianza de contarnos cosas y de lo cual nosotros podemos obtener datos tan valiosos, no debemos interrumpirla, ¿no? También utilizar un lenguaje adecuado. Utilizar un lenguaje adecuado para ella. ¿Qué quiero decir con esto? Más adelante vamos a saber que en la afiliación preguntamos el grado de instrucción de la paciente. Y entonces, al preguntar el grado de instrucción, podemos saber si la paciente puede ser analfabeta, puede haber tenido una primaria completa o incompleta, o a lo mucho secundaria. Y entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta que no podemos utilizar términos que ya no nos van a entender. No le puedo preguntar a mi paciente, señora, ¿tiene cefalea? Y la paciente dice entre ellas, ¿qué será cefalea? No entiende. O ha presentado tinnitus. O sea, son términos que no debemos utilizar con ellas. Pero sí, por ejemplo, señora, le duele la cabeza mucho, poco, ella nos va a entender. ¿Qué puedo decir con eso también? Que de repente la paciente presentó zumbido de oídos, tuvo visión borrosa, pero nosotros le preguntamos con otros términos y entonces, como no entiende, simplemente dice, no entendí, no he presentado, señorita. Sin embargo, lo presentó. Pero, ¿cómo no pudimos obtener esos datos? Porque no le preguntamos adecuadamente, utilizamos un lenguaje inadecuado para ella. Entonces, tenemos que ser muy meticulosos al plantear, al utilizar este tipo de palabras.
observarla, siempre observarla. Sabemos que cuando hacemos el primer control prenatal, creo que todo nos ha pasado, se demora más de 1 hora o quizás más. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a llenar el carnet perinatal, la historia clínica perinatal base, a llenar las órdenes que se tienen que darle a la paciente. Y tenemos ese gran error de no observarla, que le damos la impresión que no nos interesa. Quizás la paciente puede tomarlo de esa forma. Es un grave error para mí, que tenemos que tener tanto cuidado en esto. Mostrarle interés por su nuevo estado, ¿no? Sus dudas y problemas que ella tenga, ser cautelosos al plantear nuestras preguntas, ¿no? Hay preguntas más adelante que mencionaré. Tenemos que ser muy cuidadosos al plantearlas y, como ya saben, en un ambiente grato y privado. Que no hayan interrupciones. Una cosa tan importante es que cuando nosotros somos estudiantes, queremos aprender, yo sé que queremos aprender, y por nosotros fueras estar en todos los episodios que nuestra obstetra ya está con ella, ¿no? Pero a veces he visto que en una consulta y le van a hacer colocarle el dispositivo intrauterino, entonces eso implica ver partes privadas, partes íntimas de la paciente, y están 3, 4 estudiantes, más la obstetra 5 personas, y la paciente simplemente porque no sabe sus derechos, lo permite y piensa que es algo normal. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que preguntarle a la paciente: señora, ¿nos permite que el alumno, y no creo que también sería bueno 5 personas, 4 personas, a lo mucho 2, con la obstetra claramente. Entonces nos permite que los alumnos son estudiantes, y entonces permite que se queden acá para que puedan aprender. Recién podemos estar ahí, pero siempre teniendo en cuenta que si es que ella quiere privacidad, simplemente no debemos estar más personas, solamente se debe quedar el profesional, pues en este caso la obstetra. Bueno, ahora empezamos con lo que es anamnesis. Como ya sabemos, es el acto basado en el interrogatorio, ¿no? Las preguntas que se le hacen a la paciente por parte de la obstetra, del que se van a extraer datos, ¿no? Bien útiles, y ya sea para el examen clínico o para el diagnóstico, tratamiento y algún pronóstico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos datos deben realizarse de forma cronológica, sistematizada, y también tener en cuenta la relación de confianza, respeto mutuo, sinceridad, mostrar interés, como ya les dije anteriormente. No debemos juzgarla, jamás debemos juzgarla. Si la paciente nos dijo que tuvo 7 parejas sexuales, no debemos cuestionarlas. O sea, claro que hay datos que nos deben quizás servir en algo, pero no podemos juzgarla. Señora, ¿por qué tuvo tantas parejas sexuales? No, qué feo, no, eso no se debe hacer jamás. Cuidar nuestra apariencia. Yo creo que si vamos a atender a nuestra paciente y vamos así desarregladas, ojerosas, con legañas, e incluso puede darse despeinadas, ¿qué le vamos a mostrar a la paciente? Y ni siquiera nos va a mostrar confianza en darnos cosas, pues, o sea, todo empieza desde la presentación de uno. Y el trato amable, siempre: hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Y cada pregunta: hola señora Juana, hola señora María, ¿cómo está? ¿Podría darme, por favor? No, porque pensamos que somos el profesional de la salud y ella piensa que todos los datos o cada cosa que nosotros queremos realizar con ella tiene que ser así. No, siempre tenemos que utilizar la amabilidad. Saber escuchar, saber preguntar, observarla, y luego integrar, recién luego actuar. El lenguaje sencillo, como ya les mencioné, y el ambiente cómodo, libre de interrupciones. Una última frase dice que una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico, ¿no? Y es tan cierta esta frase. Bueno, seguimos con afiliación. Siempre en la historia clínica tenemos que tener en cuenta la fecha de ingreso,
Tenemos que colocar la fecha de ingreso, el nombre de la paciente, el nombre completo de la paciente, la edad, el domicilio, siempre con un lugar de referencia en el caso de que nosotros queramos llegar o ubicar a la paciente para las visitas domiciliarias o para realizar una parte del plan de parto. El estado civil, preguntarle si es casada, si es soltera, si quizás es viuda, ¿no? El grado de instrucción de primaria completa, incompleta. Aquí es donde les decía que el grado de instrucción de él vamos a saber cómo nosotros nos vamos a dirigir a nuestra paciente. Incluso a una paciente analfabeta tenemos que saber que ella incluso no sabe leer ni escribir y tenemos que ver formas cómo hacer que ella nos entienda a nosotros. Tenemos que ver el lugar de procedencia, perdón, la fecha y lugar de nacimiento, el lugar de procedencia. Tenemos que ver la ocupación a que se dedica nuestra paciente, la religión, el idioma, los datos del cónyuge, como es el nombre, la edad, la ocupación de este mismo. Si es una menor de edad, qué persona está a cargo de él, ¿no? Siempre la persona responsable y un teléfono de referencia. En los antecedentes fisiológicos tenemos que tener en cuenta la menarquia, a qué edad, ¿no? A qué edad le vino su primera menstruación, el régimen catamenial, utilizar términos adecuados, cuánto le dura, cada qué tiempo le dura su menstruación, el inicio de relaciones sexuales. Aquí es donde les decía que debemos ser cuidadosos al plantearle las preguntas, la andría, el número de parejas sexuales, y también tenemos los antecedentes patológicos, donde vamos a ver las enfermedades que son infectocontagiosas, ¿no? Tenemos las intervenciones quirúrgicas, las transfusiones sanguíneas, alergia a algún medicamento, si ha sufrido algún antecedente automovilístico, ¿no? En lo que es antecedentes patológicos, ¿qué enfermedades se podrían dar? Infectocontagiosas, de repente alguna intervención quirúrgica, apendicectomía, colicectomía, si también preguntarle si alguna vez ha recibido sangre, ¿no? Tenemos los antecedentes familiares. Aquí está referido a lo que son los padres, los hijos, las hermanas, el cónyuge, ¿no? Por ser un familiar de primer grado también, y de segundo grado también, como los abuelos. Preguntamos sobre alguna enfermedad hereditaria, si en su familia hay personas con presión arterial, con diabetes, con anemia falciforme. También tenemos los embarazos gemelares. También tenemos que preguntar si en su familia hay embarazos gemelares por parte de la familia de la gestante y por parte del cónyuge. Y también alguna malformación congénita, ¿no? Como es hidrocefalia, si en una familia ha tenido espina bífida, fisura del labio o el paladar, ¿no? Seguimos de los antecedentes ginecocétricos. Tenemos que preguntar el uso del método anticonceptivo, qué tipo de método ha utilizado, de barrera, natural, hormonal, qué tiempo ha utilizado este método anticonceptivo. La toma de Papa Nicolau. A veces la paciente se realizó el Papa Nicolau, pero simplemente cometemos el error de que no le explicamos ni siquiera el procedimiento. Entonces tenemos que saber explicarle, porque a veces dice, sí, señorita, me hicieron esto, pero ni siquiera se acuerda del nombre. Entonces tenemos que recalcarle cómo fue ese procedimiento y preguntarle más o menos en qué año fue, si no se acuerda con exactitud la fecha, en qué año. El resumen de cada uno de los embarazos, ¿no? ¿Cuánto duró su embarazo? Si fue un parto a término, fue un embarazo a término o embarazo pretérmino,
cómo fue su evolución, si presentó alguna enfermedad de repente, tuvo hiperemesis, tuvo alguna infección de vías urinarias, tuvo al inicio del embarazo una amenaza de aborto, ¿no? El tipo de parto, si fue un parto por vía vaginal o fue un parto por cesárea, el lugar en que se atendió, que pudo hacer en domicilio, pudo haber sido en una clínica, un hospital, en centro de salud. El estado del recién nacido, si fue buen estado, si tuvo complicaciones, el sexo, el peso, el alumbramiento, si hubo alguna complicación, de repente presentó una hemorragia después del parto, y cómo fue la evolución del puerperio, ¿no? En el embarazo actual, tenemos que relatar la evolución de cómo fue el embarazo, ¿no? Y la sintomatología actual, de forma y tiempo de inicio. Aquí vamos a preguntarle la fecha de última regla. No saber preguntarle la fecha de última regla, cuándo empezó la fecha de su última regla. Sucede que la paciente nos dice que empezó el 10 de junio, pero sin embargo el 10 de junio terminó su regla. Sin embargo, pudo haber empezado un 5 de junio, si le duró 5 días. Hay que saber preguntarle la fecha de última regla. De esa forma tenemos que sacar la fecha probable de parto, ¿no? También tenemos que sacar su edad gestacional, la fórmula obstétrica, cuántas gestas, cuántas para, el número de controles prenatales que tiene, ¿no? Puede ser también su primer control prenatal y su ponderado fetal. El número 2 tenemos lo que es motivo de consulta. La paciente puede acudir por tantos motivos, tantas causas, ¿no? Se pueden dar por contracciones, como les he puesto aquí, contracciones uterinas, pérdida de líquido amniótico, pérdida sanguínea vaginal, por fiebre, por cefalea, por convulsiones. En fin, hay tantos motivos de consulta, ¿no? Vamos a poner lo que la paciente nos refiere. Un ejemplo es que sea una primigesta de 34 semanas que manifiesta el dolor tipo cólico, ¿no? O tipo contracción, a veces nos puede decir. Este va acompañado de dureza abdominal, sin embargo también niega salida de sangre o líquido por vía vaginal. En el examen físico, tenemos que ver el aspecto general. Las facies. Una facie normal, chicos, tiene que ser una facie expresiva, inteligente, atenta, con una mirada vivaz, ¿no? Esa es una facie normal, tenemos que ver. ¿Cuál es su actitud de la paciente? ¿No? Ella tiene que tener una buena postura o actitud es normal, se caracteriza por una alineación adecuada de las partes del cuerpo. Respecto a la marcha normalmente es suave, va acompañada de un balanceo simétrico de los brazos. De acuerdo a las funciones vitales, aquí quiero recalcarles que no pienso profundizar esto porque examen físico, que es lo que hacemos en control prenatal, va a ser un tema posterior, de aquí el siguiente sábado, y lo van a explicar de una manera más detallada, ¿no? Las funciones vitales, igual, cómo se toman, lo van a explicar, la temperatura, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, y en las funciones biológicas, pues el apetito, si está aumentado, si puede estar disminuido, igual con la sed, que puede estar aumentada o disminuida, de acuerdo a la orina, puede ser regular, o también puede ser que interrumpa el ciclo del sueño. De acuerdo a sus deposiciones, también puede ser regular, ¿no? Normal. En lo que respecta a lo que es cabeza y cuello, tenemos que ver que tengamos la cráneo y la cara un normocéfalo, ¿no? Un tamaño normal, que sean simétricos.
En lo que es el cuello tiene que ser cilíndrico, simétrico, alargado. En lo que es vamos a ver si es que hay presencia de ganglios o tumoraciones y también la presencia de la glándula de tiroides, que no debe ser palpada, pero también tenemos que examinar eso, ¿no? Tórax, que haya un buen murmullo vesicular, ¿no? Respecto al aparato cardiovascular, que hayan ruidos cardíacos rítmicos, ¿no? Que no hayan presencia de soplos o ruidos agregados. Y también en las mamas, que es lo que nosotros más nos enfocamos también, la inspección de la red venosa de Haller, ¿no? La inspección de la red venosa de Haller, la pigmentación de la areola, el aumento del volumen, si hay presencia de tuberculosis de Montgomery, ¿no? La palpación se hace por cuadrantes, se hace con la región palpar de los dedos, ¿no? De ambas manos. Sabemos que aquí en el examen de mama siempre recomendamos hacer el autoexamen a los pacientes y entonces tenemos que enseñarles, orientarlas cómo se debe hacer ese examen de mamas, que todos sabemos que se hace de acuerdo a las manijas del reloj, ¿no? En esa forma. Seguimos. En el abdomen tenemos que ver la inspección, si está pigmentada la línea de alba, si se presentan estrías gravídicas o hay cicatrices de alguna operación, ahí también nos podemos dar cuenta, ¿no? La palpación, mediante la palpación, sabemos que a partir de las 28 semanas podemos determinar la situación, posición y presentación del feto, ¿no? Mediante las maniobras de Leopold. Además, la relación del tamaño. Chicos, por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Además, la relación del tamaño del abdomen, si está acorde a la edad gestacional, ¿no? Y el grado de encajamiento de la presentación, que eso mayormente se ve en las últimas semanas de gestación. La auscultación, vamos a buscar el foco de máxima auscultación de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la ubicación del feto, ¿no? Puede ser. Si es un feto derecho o izquierdo, vamos a guiarnos de acuerdo a eso. La mensuración, ¿no? Vamos a medir la altura uterina, que va a ser desde el borde superior de la sínfisis, básico que todos lo sabemos, hasta el fondo uterino. En miembros inferiores tenemos que ver si hay presencia de edemas, que más adelante les explicaré cuándo es una cruz, dos cruces, cómo está clasificada según la norma 105, y también vamos a ver si es que la paciente presenta varices. En la inspección vulvovaginal vamos a evaluar la pelvis, ósea y blanda. Bueno, eso se hace, quizás es una paciente que ya está en trabajo de parto, lo hacemos, ¿no? Y ahí podemos ver si es que tenemos un cervix incorporado, dilatado. Vamos a ver la altura de presentación y cómo están esas membranas ovulares. Pueden estar íntegras o rotas, ¿no? En los exámenes auxiliares sabemos que vamos a pedir lo básico, ¿no? Siempre pedimos en una atención prenatal o en una atención. Hemoglobina, hematocrito, aquí tenemos los valores normales, 11, mayor de 11, perdón, sabemos que menor de 11 lo consideramos anemia, mayor de 33, BDRL o RPR, lo que es la glucosa, más que todo siempre estar enfocadas en glucosa cuando sabemos que la paciente tiene antecedentes de familia con diabetes, ¿no? El grupo sanguíneo, el factor, la orina simple, ¿no? El examen de orina. Y el test de ELISA, pues que lo normalmente que hacemos es la prueba rápida de VIH. La impresión diagnóstica esa va a ir de acuerdo a la paridad y a la edad de gestación. Además, también aquí tenemos que identificar algún factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, primer diagnóstico, una primigesta de 34 semanas, que sea un feto único y también, como ya lo mencioné anteriormente, en el motivo de consulta, entonces vamos a descartar una amenaza de parto pretérmino. Seguimos en el tratamiento. Es lo que se le va a indicar a la gestante, el tipo de dieta,
el reposo, qué medicamentos se le da a la gestante, ¿no? Además de la educación sobre el cuidado del embarazo, signo de alarma, sabemos que nosotros brindamos muchos tipos de orientación, entonces también va en lo que es tratamiento. Un ejemplo de lo que es la amenaza de parto pretérmino, la paciente, o el plan, que nosotros le conocemos con plan, se debe hospitalizar, tener una dieta blanda, el monitoreo, tiene que estar en reposo en decúbito lateral izquierdo y colocamos colocación de vía. No es lo básico que estoy mencionando, porque si vamos a una guía de emergencias o a una norma, vamos a ver que en realidad es mucho más. Y bueno, aquí seguimos con lo que es la historia clínica perinatal base, que es lo que nosotros hacemos, ayudamos incluso a nuestra obstetra cuando estamos aprendiendo. Vemos cuál es cómo hacer el llenado de la historia clínica perinatal base. Actualmente, hasta el año pasado que hice externado, habían unos nuevos programas, por decirlo así, que ya nos estaban omitiendo utilizar la historia clínica perinatal base. Sin embargo, esto no sucede en todos los lugares, ¿no? Esos en Piura, quizás en Tambo Grande, que es donde yo vivo, no lo utilizan. Más aún cuando es un lugar, zona rural, parte del campo, no lo van a utilizar aún. Quizás con el paso del tiempo esas cosas vayan saliendo, pero aún yo sé que es importante saberlo y saber el llenado. Porque incluso los datos que se pueden escribir, colocar de forma virtual, incluso hay que saber cómo se pregunta y qué datos colocamos y qué datos no colocamos. Como una breve definición, es que es un instrumento que ha sido diseñado para ayudar en las decisiones relacionadas con el manejo clínico individual de la mujer embarazada durante la atención prenatal, lo que es el parto y el puerperio, y además el neonato, o en el caso de que haya un ingreso por aborto, incluyendo el periodo post-aborto hasta el alta. Hay tantos objetivos de la historia clínica perinatal base, entonces uno de ellos es normalizar y unificar la recolección de datos, facilitar la comunicación intra y extramural, favorecer el cumplimiento de las normas, implantar un sistema epidemiológico y facilita la capacitación y también nos puede servir para investigaciones, claro que sí. La competencia que tenemos en la historia clínica perinatal base es que debe realizarse una historia clínica detallada, como ya lo dije, completa, que nos permita brindar una atención eficiente, ¿no? También nos permite vigilar de manera clínica y epidemiológica a nuestra paciente, además de sustentar las acciones que tanto realizamos o las acciones que dejamos de realizar, ¿no? Se dice que desde el año 1983 esta ha sido modificada en varias oportunidades, ¿no? Esas modificaciones obedecen a la necesidad de mantener actualizado su contenido de la mejor forma o evidencia científica disponible, así como incluir las prioridades nacionales e internacionales definidas por el Ministerio de Salud de la región, ¿no? Capacidades y actitudes. La historia clínica debe ser detallada. ¿Esto qué va a suponer? Conseguir una información confidencial y muy personal. Resulta crucial establecer una relación empática, ¿no? Realizar la historia clínica en un ambiente grato y privado. Lo sigo diciendo porque es tan importante esto. La relación de la obstetra y la paciente. ¿Cómo es la relación del profesional obstetra con la paciente obstétrica? Esta relación tiene que ser íntima. Es una relación confidencial, ¿no? Por decirlo así. Saber que no solo nos centramos en la paciente que está gestando, sino en el niño que está por nacer. Estamos hablando de dos vidas. ¿Qué podemos concluir? Que una buena relación de
que existe entre la obstetra y la paciente nos va a permitir captar esa confianza que muchas veces es difícil captarla. Hay pacientes que quizás vienen hasta de un ambiente donde son maltratadas, son tímidas, son rígidas e incluso tienen un carácter fuerte y que incluso al momento de preguntarle algún dato que queremos saber, simplemente no nos dice porque incluso a veces sucede que no le podemos caer bien. Por eso es importante ganarnos la confianza con ella, ¿no? ¿Y qué nos va a permitir si nos ganamos la confianza de nuestra paciente? No solo nos va a permitir una anamnesis adecuada, sino un examen físico correcto. Porque si no nos ganamos la confianza, ¿cómo crees que le puedes examinar las mamas a la paciente? ¿Cómo crees que le puedes hacer un Papa Nicolau? ¿Cómo crees que puedes revisarle, inspeccionarle sus partes íntimas? Ella ni siquiera va a querer. A veces tenemos actitudes inadecuadas, esas van a contribuir a que la paciente no se deje ni tocar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener en cuenta que en la historia clínica perinatal base, el llenado, hay espacios libres que se escriben con números y letras, ¿no? Por ejemplo, la dirección. Los sectores que están en forma rectangular solo se admiten números. Los círculos deben ser marcados con una X de preferencia, no un check. Los cuadros que están de amarillo van a significar alerta o alto riesgo obstétrico, ¿no? Se van a tener que llenar todos los casilleros. El procedimiento, vamos a preparar nuestro material, recibimos a la paciente con respeto y delicadeza, ¿no? Su nombre, nos presentamos, señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Nos dice su nombre, hola señora María, yo soy la obstetra Ana de turno, y de esa forma nos presentamos, porque a veces ni siquiera la paciente se va y ni siquiera le decimos su nombre, y bueno, después para algún motivo que nos quiera consultar, le caímos bien, no sabe ni cómo ubicarnos quizás, ¿no? Averiguar el motivo de consulta. Sabemos que la paciente llega a su segundo control prenatal y entonces ella, como en el primer control prenatal no fue bien orientada, entonces no sabe ni siquiera lo que son signos de alarma. Es una paciente que es su primera gestación e incluso o tiene primaria completa o es analfabeta, no sabe, no en todos los términos, no sabe que es un signo de alarma. Está quizás botando o por sus partes íntimas, ¿no? Como se dice, sangre. Entonces, ella simplemente no fue emergencia porque no sabía que era y pensó que de repente, no le tomó importancia, así de simple, no le tomó importancia y va a su segundo control prenatal y entonces le preguntamos, señora, ¿cuál es el motivo de consulta? La paciente te dice, señorita, deben comportar el motivo y te explica y todo. Entonces, si vemos que es emergencia, dejamos todo y llevamos a la paciente de emergencia, no podemos, porque de repente ni le preguntamos el motivo de consulta, estamos terminando el carnet y recién le preguntamos, señora, ¿alguna molestia? Y la paciente dice, sí, señorita, hace 2 días tengo esto. ¿Y nosotros qué? O sea, tenemos que averiguar primero el motivo de consulta, ¿no? Explicar los procedimientos. No es querer hacer un procedimiento porque quiero hacerlo porque, bueno, mis normas me lo dicen y yo tengo que cumplir. No es querer cumplir por cumplir. Es explicarle los procedimientos a la paciente. Le voy a hacer una prueba rápida. A veces solamente, señora, deme su dedo. Desinfectamos todo, hacemos la prueba rápida y no le explicamos ni siquiera para qué. Señora, tome ese papelito, ahí está. La paciente quizás ni le toma importancia y ya, bueno, no le explicamos nada. Tenemos que explicarle, señora, le voy a realizar la prueba rápida de VIH, le voy a realizar el Papa Nicolau, explicarle los procedimientos, explicarle qué requisitos porque debemos tener para poder realizar un Papa Nicolau. No, tenemos que explicarle siempre a nuestra paciente. Bueno, la anamnesis, sabemos que es fundamental para el adecuado diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la mujer gestante, ¿no? Y puérpera.
Es el principal elemento de orientación diagnóstica. La forma en que obtenemos la anamnesis debe prestarse cuidadosa atención en lo que la paciente nos narra, ¿no? El profesional debe escucharla con interés, no debemos interrumpirla innecesariamente, como ya lo dije. El lenguaje adecuado, lo mencioné, y de acuerdo a su nivel cultural e idiosincrasia, ¿no? Lo mencioné. Tenemos que, seguimos. Tenemos la sesión 1, todos ya conocen esa parte, ¿no? De la historia clínica, que la tenemos acá, tratado de que salga lo mejor posible. Bueno, la historia clínica, tenemos lo que es la cabecera de la historia clínica. Aquí se anotará el número de la historia clínica que abre en el establecimiento, ¿no? Utilizando los casilleros finales de izquierda a derecha, jamás de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha, y todos los casilleros que quedan en blanco deben ser llenados con ceros. Todos lo sabemos saber, básico. De izquierda a derecha, y los casilleros que queden en blanco deben ser llenados en ceros. Seguimos. No debemos que olvidar que los cuadros amarillos va a significar alerta, chicos, alerta, y los recuadros que están pintados de color rojo, seguimiento continuo, ¿no? La figura 2 tenemos lo que son nombres y apellidos. Ya, en lo que es nombres y apellidos, tenemos que colocar los datos exactos y completos de nuestra paciente, ¿no? Empezamos con los nombres y, apellidos y nombres, en ese orden. Por ejemplo, Peña, Beca, Ana, Brigitte, así, de esa forma. El establecimiento en donde será atendido, ¿no? Enfatizando si es que es un hospital, centro de salud, un puesto de salud. Perdón. El establecimiento de origen, si es una paciente que de repente fue transferida de otro lugar, vino a hacer su control en otro lugar que no es al establecimiento en el que se está realizando el control, se coloca el establecimiento de origen. Pero si ha sido atendida en el establecimiento que pertenece a su localidad, bueno, entonces ese recuadro se considera que no aplica, ¿no? Colocamos el DNI, ¿no? Eso es algo tan básico, el DNI, la dirección, con claridad la dirección, que es una forma en la que vamos a ubicar a nuestra gestante. En el caso de que la paciente tenemos que realizarle el plan de parto, la visita domiciliaria, la paciente simplemente llegó por una emergencia y se fue, y queremos hacer seguimiento, entonces tenemos que colocar su dirección, y también tenemos que colocar siempre un lugar de referencia, ¿no? O hay casos que la paciente no se acuerda de su dirección porque de repente recién se ha mudado a su nueva casa. Bueno, tenemos que colocar algún lugar de referencia para poder llegar, ¿no? ¿A qué se dedica? La ocupación perdón, chicos, la dirección, la localidad, ¿no? El nombre dependiendo de que sea un barrio, urbanización, asentamiento humano, centro poblado, ¿no? Hay un código de sector que se ubica, eso está en el establecimiento. El departamento, ¿no? En este caso, departamento Piura, bueno, provincia Piura, distrito, en este caso Tambo Grande. El número de teléfono, si no hay número de teléfono, tenemos que preguntar de repente de la tía, de la hermana, ¿no? Del esposo, porque a veces sucede que no tenga teléfono. Correo electrónico que puede darlo, ¿no? Y a veces la mayoría no lo tiene, no hay problema. La ocupación, a qué se dedica la paciente, anotar la edad. ¿Por qué creen que la edad está en rojo? Que es seguimiento continuo, menor de 15 y mayor de 35. No todos lo sabemos. Menor de 15 y mayor de 35 siempre va a suponer que hay riesgo. Estamos hablando de un adolescente. Menor de 15.
porque el adolescente simplemente no ha desarrollado, no ha completado el desarrollo de su organismo, ¿no? No está preparada para el embarazo, ni emocionalmente, ni orgánicamente, simple. No podemos, al no estar preparada, entonces, es riesgo. ¿Y por qué mayor de 15, perdón, mayor de 35 también se supone riesgo? Porque hay una mayor predisposición a complicarse en los aspectos médicos o obstétricos, ¿no? En ellas sabemos que se incrementan el riesgo de que el bebé venga con alguna enfermedad cromosómica, como es el síndrome de Down. Y también la mayor incidencia que existe en ellas en presentar enfermedades crónicas, ¿no? La mortalidad materna, un dato, quiero mencionarles, la mortalidad materna y prenatal es mayor en los extremos de vidas, ¿no? Menor de 15 y mayor de 35. En los estudios correspondientes, como dije, analfabeta, está de amarillo, significa alerta, ya les expliqué por qué la paciente, tenemos que ver formas de cómo ella nos entienda, cómo explicarle cada detalle a ella. Podemos ocasionar problemas si es que no sabemos explicarle a nuestra paciente o preguntarle y que ella no se entienda. Simple. Primaria, si tuvo primaria, secundaria, superior, si fue universitaria o no universitaria, y los años que han sido aprobados. El estado civil, marcamos el casillero si es casada, conviviente, soltera y otro. ¿Por qué soltera y otro que puede ser viuda o divorciada? Porque está en amarillo. Una paciente que de repente es adolescente, encima es soltera, no está llevando su embarazo de la mejor forma, es primigesta incluso. Entonces, ¿qué nos vamos a enfocar en ella? Ganarnos su confianza para que ella nos cuente, mandarla con tanto empeño en que vaya a psicología. Sabemos que la paciente pasa por interconsultas, por psicología, odontología, pero siempre tenemos que estar pendientes de que nuestra paciente vaya a psicología porque le va a ayudar. Claro que sí, le va a ayudar. Al menos si estaba pasando por un cuadro depresivo, que su pareja la dejó, su pareja, si es en el caso de viuda, murió su pareja y ella aún está gestando, obviamente. Entonces, las consultas psicológicas, yo creo que sí les va a ayudar bastante, ¿no? Asegurar siempre que alguien esté a su lado. No puede vivir sola esa paciente. Con alguien, porque en el momento de que pueda darse alguna complicación, nadie la va a poder auxiliar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que siempre alguien esté a su lado, ¿no? Seguimos, chicos. En los antecedentes obstétricos, es lo que he explicado anteriormente, ¿ya? Es lo mismo que he explicado anteriormente, solo que lo puse acá con los nombres. Seguimos con los antecedentes obstétricos. Se notará el número de gestaciones previas a la gestación. Un error que yo cometí y que creo que todos cometimos. Antecedentes obstétricos. A veces consideramos el embarazo actual como antecedente, no se considera el embarazo actual como antecedente. Por algo la misma palabra lo dice. Antecedente obstétrico, ¿no? Se llena de izquierda a derecha. Bueno, preguntamos, a ver, aquí, anotar el número de abortos previos, el número de partos previos. Por ejemplo, en este casillero que está aquí, si el número de gestaciones previas es 0 o si es más de 3, ¿no? Si también en su antecedente obstétrico tuvo algún parto que el peso de su recién nacido fue menor de 2.500 gramos. Si tuvo un embarazo múltiple, también se debe marcar. Si ha tenido un parto con un recién nacido menor de 37 semanas, también se debe marcar, ¿no? Lo que supone alerta. Y bueno, aquí el llenado, preguntábamos cuántos hijos vives, cuántos murieron en la primera semana, cuántos murieron después de la primera semana. Eso nos dará un dato de cuántos nacidos vivos tuvo la paciente o tiene, y cuántos nacidos muertos. Estos pudieron haber sido por vía vaginal o pudieron haber sido por cesárea, ¿no?
Aquí completamos el número de partos y el número de abortos, que nos dará un total de cuántas gestaciones tuvo. En las preguntas del cuestionario que les hice, ahí está más o menos una forma de fórmula obstétrica, ¿no? ¿Cuántas gestas? Y la para, que ya todo lo sabe: término, pretérmino, abortos, hijos vivos, ¿no? Eso es lo que implica lo que es antecedentes obstétricos, y eso nos ayuda a cómo sacar la fórmula obstétrica también. El recién nacido de mayor peso se coloca. Y si no, simplemente se llena con ceros. Chicos, ¿me están escuchando bien? Hola chicos, había visto un mensaje, Ana, que sobre Carlos, que no podía escuchar. Quisiera saber si es que todos pueden escuchar. Carlos creo que está teniendo problemas con su internet, por eso que no puede escuchar. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta quizá para que Ana pueda responder? Ya les comento que la ponencia será hasta las 6:30, como yo les olvidé comentarles al inicio. Historia clínica es un tema largo, porque luego sigue la parte de la siguiente hoja, que son los controles prenatales, que es uno por uno. Eso lo vamos a hacer en 2 sesiones. Una sesión es el día de hoy, la siguiente, ponencia, es el día miércoles. Pero igual, hasta las 6:30, 6:40 estamos terminando la ponencia hasta donde se avance, para no tratar de extender mucho el tema tampoco, y no quiero sonar tan aburrido, no sé, ¿cierto? Entonces ya puedo continuar, ¿cierto? Sí, 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 Ana, sí puedes continuar. Ya, en antecedentes obstétricos tenemos lo que es ya les expliqué esto, claro. Sigue la gestación anterior, ¿no? Gestación anterior, ¿en qué fecha se produjo el parto? No la fecha. Si tenemos un periodo intergenésico adecuado, ¿no? Eh, si la terminación del parto fue por vía vaginal, fue por cesárea, quizás terminó en aborto, fue un embarazo ectópico o molar, o simplemente se considera no aplica cuando la paciente es primigesta, no ha tenido ninguna gestación, entonces se considera no aplica. Si fue tipo de aborto, se marca si es incompleto, si es completo, si fue un aborto frusto, retenido, séptico, y si no ha tenido ningún aborto y, como lo dije, es una paciente primigesta, simplemente considera en no aplica. Lactancia materna menor de un mes, simplemente no hubo. Menor de 6 meses o más, o no aplica, ¿no? Caso de una primigesta. Lugar del establecimiento, importante saber si fue un establecimiento de salud o domicilio. ¿Qué puede suceder? La paciente captada, se marca si fue sí o no. ¿Cuánto es una paciente captada? Si es que la gestante que acudió al control prenatal fue producto de una intervención directa realizada a nivel comunitaria por el personal de salud, ¿no? Visitas domiciliarias, charlas, a veces en las visitas domiciliarias que hacemos, entonces hay una gestante que no ha iniciado sus controles prenatales, le invitamos a que ella empiece a realizar sus controles prenatales, entonces le preguntamos eso, incluso si fue por su propia voluntad o porque un personal de salud le invitó a que ella venga, ¿no? Entonces, si fuese sí, se marca sí, obviamente, ¿no? Y si fue porque ella quiso venir por su propia voluntad, es no. Entonces, remitida por algún agente comunitario. Entonces, marcar con un aspa el casillero si la gestante acude al control prenatal, o la atención al parto es remitida o transportada por un agente comunitario. No, no es el personal de salud, sino un agente comunitario eh, que pudo haber sido remitida a la paciente. En la figura 5 de antecedentes familiares, marcamos con el casillero que corresponde la presencia de los antecedentes descritos, uno o más, de familiares cercanos a la paciente o a la pareja, ¿no? Tenemos aquí, se le pregunta, se le menciona, incluso considero que debe mencionarle cada uno, porque a veces solo
mencionamos 2 o 3 y simplemente se nos pasó que la paciente, su mamá es diabética y como no se acuerda, simplemente dice, no tengo nadie en la casa, nadie sufre de ninguna, no sufre nadie de alguna enfermedad. Entonces, no, tenemos que mencionarle lo que tenemos aquí, incluso hay cosas que también considero que se deben mencionar, ¿no? Si sufre en familia alergias, enfermedades hipertensivas en el embarazo, epilepsias, diabetes, enfermedades congénitas, si hubo un embarazo múltiple, malaria, hipertensión arterial, hipotiroidismo, neoplasia, tuberculosis pulmonar, otros, ¿no? Que haya en una paciente con convulsiones u otros. Los antecedentes personales, igual tenemos ninguno, un aborto habitual o recurrente, saca un rojo, entonces eso requiere seguimiento, porque la paciente, el embarazo que puede estar cursando, puede también terminar en aborto espontáneo, ¿no? Entonces tenemos que hacerle un seguimiento y tener que cuidados o qué orientaciones tenemos que darle a nuestra paciente. Alcoholismo, alergia, violencia, asma bronquial, cardiopatías, cirugía pélvica, uterina, diabetes, eclampsia, enfermedades congénitas, infecciosas, epilepsia, hemorragia postparto, hipertensión arterial, infertilidad, neoplasias, drogas, partos prolongados, preeclampsias, prematuridad, retención de placenta, tabaco, TBC, trastornos mentales, VIH, SIDA, ¿no? Seguimos con las vacunas previas. ¿Qué vacunas previas? Puede ser rubiola, hepatitis o papiloma o virus. Si se ha vacunado o no. Se le pregunta si se le ha vacunado con rubiola, hepatitis y papiloma. Pero tenemos también que tener en cuenta que alguna vacuna siempre es mejor que haya sido acreditada con carnet, ¿no? Seguimos. En los datos basales ya del embarazo actual, ¿no? En la figura 8 tenemos que tener en cuenta el peso y la talla. El peso habitual y la talla que se coloca en centímetros, ¿no? El peso habitual, ¿cuántos? En kilogramos, anotamos en kilogramos, lo que la paciente pesaba antes de iniciar la gestación, ¿no? De preferencia en los últimos 3 meses antes de la gestación. Tenemos que tener mucho cuidado en esto porque a veces la paciente te dice, no, yo pesé tanto y quizás nunca se pesó en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, al momento que nosotros vamos a sacar índice de masa corporal o el incremento de peso, que son unas tablas posteriores que daré en la siguiente sesión, entonces simplemente va a salir que tiene bajo peso, ¿no? O el incremento de peso de la gestante es inadecuado y tenemos que tener mucho cuidado en esto. En la vacuna antitetánica, ¿no? Si tiene alguna vacuna antitetánica, alguna dosis previa, las dosis, aquí se van a colocar, perdón chicos, la primera y la segunda dosis, o simplemente si nunca al final de la gestación, nunca la paciente fue al servicio de enfermería para que se coloque esta vacuna. Sabemos que la primera dosis es a las 20 semanas de gestación, ¿no? Según nuestra norma, que equivale más o menos a los 5 meses. Y la segunda dosis es después de 2 meses, más o menos aproximado a los 6 meses, ¿no? Seguimos en la figura 10, el tipo de sangre. Allá. Algo que quería mencionarles que es una paciente protegida para DT, ¿no? Es una paciente que recibe 2 dosis de vacuna antitetánica, como le dije, pues en el 5.º mes y en el 7.º mes, ¿no? Durante el embarazo y que lo va a acreditar con carnet de vacunas. También mencionarles que una paciente
O puérpera vacunada para H1N1 es una gestante que recibe a partir del 4º mes una dosis para influenza estacional o en puerperio, ¿no? Aquí en el carnet no lo mencionan, pero también vacunan a las gestantes para la H1N1, ¿no? Importante mencionarlo. El tipo de sangre. De acuerdo al tipo de sangre, en qué grupo está, A, B, ABO, O, y el RH si es positivo o negativo y si es que está nuestra paciente sensibilizada, ¿no? Si la paciente fuma, que son pocos los casos, pero se dan, importante preguntar, el número de cigarros al día y si en el caso que la paciente use drogas. La fecha de última menstruación. Aquí está la fecha de última menstruación. Como yo les dije, tenemos que saber preguntar la fecha en que empezó la menstruación, no cuándo terminó, ¿no? Si hay duda o si no hay duda. Se marca sí o no, porque a veces dicen, no, menstrué el mes pasado, pero solo fueron manchitas y quizás no fue manchitas. Sucede que aún estando gestando, puede la paciente presentar pequeñas manchas y ella dice, no, sí fue menstruación y no fue menstruación. Entonces, la ecografía, sabemos que antes de las 14 semanas, esta puede ser válida, ¿no? Hasta las 14 semanas. Porque mayormente después de las 14 ya no es tan válida para sacar mi fecha probable de parto. Se coloca aquí las semanas en que se hizo la ecografía y la fecha. No, eso es mayormente cuando nuestra fecha de última regla no es exacta o tenemos dudas. Y simplemente si no es necesario la ecografía para poder sacar nuestra fecha probable de parto, porque tenemos una fecha de última regla precisa y sin dudas, entonces simplemente no, y no aplica. Y la fecha probable de parto, no. Por la regla de Nagel ya todos saben cómo ubicar, ¿no? Seguimos. La hospitalización, si fue hospitalizada o si no fue hospitalizada, en qué fecha fue hospitalizada, qué diagnóstico tuvo, ¿no? Aquí se marcará en el casillero si en algún momento del control de la gestante es hospitalizada por un motivo diferente a lo que es la hospitalización para el parto, ¿no? En lo que es la emergencia y lo mismo la fecha y qué diagnóstico tuvo, excepto si es por motivo de trabajo de parto y la fecha de tamizaje de violencia basada en género. La ficha de violencia basada en género se realiza en el primer control prenatal, ¿no? Se marca si se hizo la ficha o si no se hizo la ficha. Se pregunta a la paciente, hasta donde recuerdo, hace el año pasado, ¿no? Hay una ficha especial donde se le preguntan a la paciente. Hay muchas preguntas en las que podemos saber si la paciente es golpeada, porque señora, su esposo la golpea o quizás suceden casos que hasta el hermano o el papá la golpea, he escuchado. Entonces, dice, solo me golpea, sí. No saben preguntar, solo preguntamos eso y de repente no solo es golpeada, es agredida psicológicamente. Entonces, aquí hay una ficha especial que se hace el llenado para poder nosotros saber si nuestra paciente está siendo sometida a algún tipo de violencia, ¿no? Y se coloca la fecha en la que se elaboró, que de preferencia, perdón, mayormente, es en el que se hizo el primer control, ¿no? A veces se olvidaron y bueno, pudo haber sido en el segundo control. El examen físico, ¿no? En el examen físico, perdón, el clínico, ¿qué es lo que lo mencioné anteriormente? Si pudo haber sido sin examen, normal, o tuvo un examen patológico en mamas. De repente no se examinaron las mamas, o de repente lo examinamos y vemos que todo está normal. Si encontramos algún nódulo por ahí, alguna mancha en la mama, entonces ya vamos sospechando quizás de algo, entonces colocamos que sí, es un examen de mamas patológico. El cuello uterino, perdón, sí fue sin examen,
fue normal o fue patológico, porque de repente al observar a nuestra paciente, a la visualización simplemente la paciente presenta heridas, presenta algún enrojecimiento, o simplemente estamos evidenciando una posible infección de transmisión sexual. Perdón, chicos, aquí en cuello uterino es sin examen, normal y patológico, es cuando realizamos lo que es el Papa Nicolau, ¿no? Sin examen, pudo haber sido normal y patológico, que es lo que es mayormente el resultado de un Papa Nicolau, o simplemente cuando a simple vista nosotros observamos el cuello uterino y ya desde ya vemos que no está nada bien, entonces aquí se marca esto. La pelvis, ¿no? Que mayormente no lo hacen en los prenatales, quizás lo hacen ya cuando la paciente está terminando su gestación, o que se marca así que examen normal, o patológico y odontológico, que eso le corre. Nosotros lo podemos evaluar al momento de que evaluamos cavidad bucal, pero también cuando la paciente pasa con interconsulta con el odontólogo igual, ¿no? La paciente puede tener caries y sabemos que cuando la paciente tiene demasiada caries, puede, y al tener esa infección puede desencadenar algún tipo de infección, ¿no? Y eso que es por último, la figura de exámenes del laboratorio. Aquí todos lo sabemos que tenemos hemoglobina 1 y la hemoglobina 2. Colocamos el dato, si no se hizo, y el momento de que tenemos el dato en qué fecha se hizo, ¿no? Hemoglobina alta es cuando ya la paciente dio a luz, ¿no? Y se coloca ahí. Glicemia, glucosa igual, de la misma forma, BDRL, RPR, las pruebas rápidas. Y acá hay exámenes que de repente no son rutinarios, ¿no? Como les dije, aquí dice el no aplica y el no se hizo, se marcará en casos especiales. Les menciono, por ejemplo, la colposcopía, ¿no? Que está acá. Se aplica, no se hizo cuándo y se aplica, se marca no aplica cuándo. No se hizo, se marca cuando tenemos un examen de cervix ya normal, ¿no? O un examen, un resultado de Papa Nicolau anormal. Entonces, sabemos que requiere que la paciente se haga una colposcopía, ¿no? Como un examen. O sea, tenemos motivos para que la paciente se lo realice, porque no es un examen rutinario, simplemente en ciertos casos. La paciente tiene los requisitos para que ella se lo haga, ¿no? Pero no se lo hizo, simplemente se marca en un servicio. ¿Y no aplica cuándo? Cuando la paciente tiene un cuello normal, un Papa Nicolau normal, no hay sospecha de algo, no hay antecedentes de que familiares con cáncer de cuello uterino. Entonces, no tendría sentido que mandemos a la paciente a hacer una colposcopía, no aplica. No, y aquí la fecha, si es que se hubiese hecho. Beca en esputo, otra de las cosas que puede ser, no se hizo o no aplica. No es una prueba rutinaria, ya lo dije, no es una prueba rutinaria. Se marcará no aplica cuando no existen antecedentes de familiares o personales de que haber sufrido TBC pulmonar, ¿no? O que la paciente nos diga síntomas de TBC pulmonar, entonces no hay antecedentes, el paciente no nos está refiriendo a algún síntoma de TBC pulmonar, entonces no es necesario, no podemos estarle enviando a hacer este examen. No aplica. Y no se hizo cuando sí hay antecedentes, sí ha tenido ella TBC pulmonar quizás, sí está presentando síntomas como fiebre, tosedora, hemoptisis, entonces sí es necesario que la paciente se haga este examen, sin embargo no se lo hizo, entonces es obvio que se marca aquí, no se hizo, ¿no? Otra, la última es TORCH. No sé, también se marca no aplica cuando no existen antecedentes o signos y síntomas sospechosos a la enfermedad relacionada con tosoplasmosis,
citomegalovirus, herpes 1 y 2 o rubiola. Entonces, no aplica, ¿no? Si es que no hay eso, pero si tenemos riesgo que la paciente pudo haber presentado o familiares, entonces es necesario hacerlo para descartar. Se colocan los 6. Y por último, chicos, según la norma técnica 105, los exámenes de laboratorio se actualizan a partir de las 33 semanas. Fue una pregunta del cuestionario, pero la hayan respondido bien. A partir de las 33 semanas y con un intervalo mínimo de 3 meses, ¿no? En relación a la muestra. Ya, eso fue todo por hoy.